Tenía 4 años cuando fue llevada a la cama a dormir, la noche del domingo 21 de marzo del 2010. Por esos tiempos gobernaba un ya decaído Felipe Calderón Hinojosa, un país que pasaba por problemas económicos y un gobierno que le había declarado la guerra al narco. Las cosas ya no estaban bien en ese entonces. También se habían estrenado cintas que para el día de hoy son consideradas unas joyas. Pero, ¿qué pasó aquel domingo del 2010? Tengamos en cuenta que este fue el suceso de desaparición infantil más sonado en los últimos tiempos, debido a la difusión que se le dio en su momento, que para la época estábamos hablando de un suceso a nivel nacional. No había lugar en donde nadie se haya enterado de esto, a lo que también muchas personas se dispusieron a ayudar a la causa, aunque al final de todo esto no fue lo que muchas personas esperaban. Incluso me atrevo a decir que nadie lo esperaba. La noche del domingo del 21 de marzo del 2010, Paulette llegó de Valle Bravo a su casa, acompañada por su hermana y su padre, Mauricio Guevara. La madre de las niñas, Lisette, esperaba su llegada para meterlas y prepararlas para dormir. Así lo hizo y fue el último día que vio a la pequeña Paulette. Al día siguiente, Erika, una de las dos nanas de Paulette, fue a despertarla para llevarla a la escuela y notó su desaparición. Notificó a Lisette Farah, la madre de la niña, y comenzó la búsqueda en el edificio, ubicado en la calle Hacienda del Ciervo. Mauricio Guevara, el padre, notificó a su hermana de la desaparición de su hija. Más tarde, el alcalde le notificó al fiscal general del Estado de México. Paulette no apareció. Su familia había buscado en todo el departamento y el edificio. No hubo señales de robo o secuestro. Las chapas estaban totalmente intactas, así como las ventanas y todos los accesos a la casa. El complejo de viviendas tenía vigilancia, pero nadie vio nada. No podía salir sola, dijeron, porque tenía una discapacidad motora del lenguaje. En este punto ya todo era posible, ya sabes. Lo primero que se le vino a la mente a los papás fue un secuestro. Por la tarde, el Procurador General del Estado de México difundió un póster con una foto de Paulette y algunos datos que daban en cuenta su edad, apariencia y deficiencias físicas. A esto me refería cuando dije que era el caso de desaparición infantil más grande de los últimos tiempos. La tía de Paulette, Arlette Farah, envió correos y subió la foto de la niña a las redes sociales. Las noticias se difundieron con gran velocidad y las personas enteradas desencadenaron una búsqueda masiva. Por la noche, Lisette Farah llamó al presunto secuestrador, pidió que le devolvieran a su hija, que la dejaran en un centro comercial o en un lugar abarrotado, y aseguró en televisión que no habría represalias. En el video, Lisette no lloró, pero parecía nerviosa, como si ocultase algo, pero a la vez estaba tranquila, algo extraño para una madre que acaba de perder a su hija, algo un poco desconcertante hasta cierto punto, en mi humilde opinión. Pero bueno, se supone que después de la notificación distribuyó los folletos con la cara de Paulette, ordenando poner la imagen en espectaculares, anuncios en televisión y transporte público. Mauricio Guevara también apareció en los medios pidiendo que le devolvieran a su hija. Recordó que había salido a trabajar la mañana del lunes 22 de marzo, cuando aparentemente Paulette había desaparecido. El 29 de marzo, el Procurador General del Estado de México anunció que Mauricio Guevara y Lisette Farah, padres de Paulette, así como las hermanas Erika y Marta Casimiro, niñeras de Paulette, estarían enraizadas en falsedades e inconsistencias en las declaraciones. Aquí es donde después de varias inconsistencias empiezan a sospechar de los propios padres y una remota posibilidad de que fuesen las propias niñeras las que hubiesen secuestrado a la niña, debido a que la familia tenía una posición económica estable. De hecho, hay puntos claves en este caso de desaparición. Primer punto clave es que la familia era muy cercana al círculo de Peña Nieto. Así es, el futuro presidente de México en esos tiempos tenía conexiones con esa familia. Eran personas conocidas y el caso comenzó a tomar notoriedad por eso. Debido a estas influencias es que el caso escaló hasta el punto en el cual se encontraba. La prensa rápidamente llevó el caso a nivel nacional, con coberturas en directo en el sitio de la desaparición, la cual llegó a ser comparada con el caso de la niña británica, Madeleine McCann. Llegamos al punto en donde la niña es encontrada y pues lamentablemente es sin vida. En las primeras horas del 31 de marzo, 9 días después de la desaparición de la niña, Paulette Guevara fue encontrada en la habitación en la que se le vio por última vez con vida. El procurador Bas Bas anunció que durante diligencias ministeriales fue encontrado la niña en la habitación de la propia Paulette, al pie de su cama, entre el colchón y la estructura del mueble que lo sostiene, y cubierta por la sábana y la colcha misma. Citó: la causa de muerte fue por asfixia mecánica y por sofocación. Bas Bas sostuvo en ese momento que la niña fue ocultada y privada de su vida. Dijo que buscaría respuestas, eventos que resultan absolutamente incomprensibles. Incluso expertos de la Fiscalía de la Ciudad de México y expertos del Buró Federal de Investigaciones, el FBI,
de Estados Unidos participaron en las indagatorias, pero el 21 de mayo, al cumplirse 2 meses de la muerte, el mismo procurador calificó todo como un accidente. Luego de cumplirse las investigaciones, como que esto es un poco sospechoso, ¿no? Primero acusas a una persona y luego te retractas. Algo extraño, ¿no? Para el caso que estaba sucediendo. Una de las piezas fundamentales del caso es que en una entrevista hecha en el lapso del tiempo de los 9 días antes de ser encontrada la pequeña, la mujer claramente muestra una pijama. Obsérvenla bien. También se les advierte que la siguiente imagen es explícita, ya que muestra el cuerpo de la niña el día que fue encontrada. ¿Lo vieron? Es la misma. ¿Acaso nadie lo notó? ¿Acaso el FBI no se percató de esto? A este punto, esto ya no tiene pinta de ser un completo accidente. Y la explicación que se dio fue que la pijama era de la hermana mayor. ¿En serio era de la hermana mayor? ¿No era ninguna excusa? Es una familia de dinero. ¿Quién compra dos iguales? Es más, les pregunto a ustedes, ¿tienen dos poleras iguales que no sean sport o blancas? ¿O a sus hijos les compran ropa igual? La verdad, yo lo dudo. Eso quiere decir que la madre vistió a la niña, tal vez porque debido al proceso de putrefacción, la ropa con la cual había muerto la niña ya estaba estropeada, por lo que se vio obligada a cambiársela. O sea, le cambió la ropa a su hija estando muerta. ¿Qué clase de persona enferma sería si realmente hubiese pasado eso? Por cierto, ¿recuerdan que les dije que esta familia tenía lazos políticos que podrían ayudarlos en situaciones para quedar impunes? Ahora todo empieza a tomar un poco de sentido, ¿no? Aunque esto de cierto modo es contradictorio, debido a que fueron cuerpos de la policía quienes sugirieron la idea de que los padres eran los culpables. O sea, la misma policía buscaron a la niña por todos lados, por la casa, jardín, en la calle, y la niña no fue hallada. Entraron a la casa con perros y no hallaron nada, e inclusive la tía de la niña se quedó en esos días a dormir en la habitación de la niña, y me van a decir que no se dieron cuenta que estaba el cuerpo al lado de ellos. Y luego el procurador, Bas, dice que la niña murió por asfixia, y ojo, después de asegurar que el cuerpo fue sembrado, y al final se retracta y dice que fue un accidente. Que también me estás diciendo que las mismas entrevistas que aparecieron en televisión, la niña estaba ahí en ese preciso momento, que nadie lo notó, nadie sintió el olor. Pasaron 9 días hasta que se dieran cuenta. ¿En serio nadie lo notó? Todo esto empieza a oler un poco a corrupción. Que por cierto, las pistas no dejaban de salir, sobre todo porque nadie la notó. Hicieron varias entrevistas en el cuarto donde se supone que la niña debía estar. ¿Nadie sintió el olor? ¿En serio? Les dejo un ejemplo de un médico forense de lo que sucede con un cadáver. Captadas cuando personas se encontraban en su habitación de su casa y el olor nauseabundo se comenzaba a filtrar a otras casas aledañas en los que, los vecinos avisaron a las autoridades para que hicieran algo al respecto. Estas siluetas que ves es el resultado de todos los líquidos presentes en el cuerpo al momento de estar en un estado de putrefacción. En esta condición, por ejemplo, se pueden estimar una data de muerte de 1 o 2 semanas aproximadamente. Que por cierto, abro paréntesis para decirles que también se hizo una serie en Netflix, autorizada por los mismos familiares. Me parece que una familiar de la niña real aparece en la serie. ¿Por qué monopolizarías una tragedia ocurrida en tu familia? En serio, es una pregunta seria. Si algo le pasara a tu familiar, ¿la utilizarías para hacer una serie y ganar dinero a costa de eso? No lo sé, esto es un poco extraño y creo que es un punto que debo dejar en claro. Ahora comencemos con los comportamientos extraños que tuvo esta señora. Para empezar, luego de 2 meses de haber terminado el caso, esa mujer estaba de fiestas. O sea, no sintió remordimiento, todo estaba bien para ella. ¿Acaso no le duele? También, ¿por qué los perros no la detectaron? Eso quiere decir que la niña no estaba ahí. El cuerpo fue sembrado después. ¿O qué quiere decir que los perros no la hayan detectado? Incluso el mismo Bas dijo y se retractó diciendo que estaban investigando un rapto, no un crimen. Recuerden los lazos con Peña Nieto, también acuérdense de eso. Y a todo esto, ¿por qué la mamá lo hizo? ¿Qué ganó? ¿Por qué lo hizo? ¿Todo fue una cortina de humo? Cortina de humo. Creo que hablaremos de eso un poco más adelante. Pero mientras tanto, también un comportamiento extraño, aparte de las fiestas. ¿Por qué la mujer ensayaba las entrevistas? ¿Por qué? O sea, ¿estaban haciendo un show mediático de esto? ¿Por qué estaba ensayando sus entrevistas?
Va a tomar usted el micro, así, y me ve hacia mí. ¿Así? Ahí está bien. Ajá. ¿Sí? Y usted nada más me ve hacia mí. Sí, así, no hay problema. Oye, ¿podemos ensayar tantito? Sí, sí, bueno. Otra cosa es, hubieron bastantes expertos analizando su lenguaje corporal y llegaron a conclusiones sobre que había asco, ira y un poco de desinterés en los padres. Estamos hablando de psicólogos expertos. Esto que al analizar su lenguaje corporal se dieron cuenta de estos patrones de conducta. Hacen pensar que hay cierta información o que están ocultando o que evidentemente están falseando, sobre todo a preguntas específicas. Juan Pablo García es experto en analizar las microexpresiones faciales de personas que mienten o engañan. Con el papá hay dos momentos en los que habla. En una primera ocasión nos señala que no está preocupado, que es algo que no le preocupa. Y lo que hace es tener una expresión curiosa de asco, no de disgusto, sino de asco. Como es una microexpresión muy rápida, me voy a permitir mostrarles la imagen, que es en el primer momento, la voy a hacer más grande, en donde cualquier persona pasaría por alto esa microexpresión. Pero cuando dice que no está preocupado, cuando no está desesperado porque aparezca, muestra este tipo de expresión rápida, inmediata. También, como dijimos en la primera parte, cabía la posibilidad de que las niñeras fueran las secuestradoras de la niña. Pero esto es muy poco probable, debido a que estas mujeres siempre se vieron dispuestas a cooperar con la policía. Realmente, a pesar de que se mostraban nerviosas, nunca presentaron un comportamiento robótico y programado como el de la madre. Además, estas mujeres perdieron el acceso a la casa una vez que se comenzó la investigación, por ende ellas no podrían haber sembrado el cuerpo ahí. Que es claro que la niña nunca estuvo ahí en todas las entrevistas. La teoría era de que ellas la habían secuestrado para pedir un rescate, pero debido a la condición de la niña, algo habría salido mal, la niña habría muerto y las mujeres, en desesperación, habrían ocultado el cuerpo ahí para evitar ser atrapadas, pero esto se descartó muy fácilmente. Aquí están las llaves y ya después ya me dijo la señora, bueno, la señora empezó a platicar y el fin de semana que viene quién sale, yo pues ya. Dice, bueno, tú te vas y dice, porque vamos a estar en Valle, pero de tu casa para allá nos queda más cerca, pues igual sí. Una de las principales razones por las cuales se cree que la mamá fue la misma ejecutora de este plan, pues se debe a una entrevista que ella misma dio. Al final de todo, esta mujer terminó divorciándose de su marido, debido a que su imagen había quedado por el suelo, debido a la manipulación de los medios. ¿Y qué hizo como persona totalmente normal? Pidió una indemnización al gobierno para limpiar su imagen que estaba por los suelos y por haber causado su divorcio. Pidió un cambio de casa, o sea, era una casa que costaba 2 millones de pesos y pidió otros 2 millones para amueblar esa casa. También 140 millones para invertirlos en escoltas y también quería que cada 5 años ella pudiera adquirir coches blindados y 17 millones de manutención para comprar en distintas tiendas, básicamente cubrir todos los lujos. En serio, esto es un descaro total. Eso trasladado a una vida en Estados Unidos como la que yo... En serio, esta mujer, al ser tan fría, ¿qué nos dice que no hizo esto por dinero? Y aunque suene feo, también para deshacerse de Paulette, debido a que sus discapacidades eran una carga para ella, o un estorbo. Sé que suena feo, pero es más feo lo que ella le hizo. ¿Recuerdan que en algún punto les hablé sobre una cortina de humo? Bueno, creo que hemos llegado a la parte de este video donde hablaremos de esto. ¿Pero qué es una cortina de humo? La cortina de humo siempre tiene que hacer más escándalo de lo que se pretende ocultar para desviar la atención. Básicamente es eso. Así que, sabiendo esto, podemos empezar. En esos tiempos, por allá del 2010, la gente se estaba dando cuenta del mal gobierno que tenía. Los jóvenes asesinados en Juárez y Monterrey y Durango. Los jóvenes asesinados del TEC de Monterrey. Las críticas del gobierno estadounidense sobre la fallida guerra contra el narco. Y cuando todo estaba en su apogeo, ¡pum!, llega la noticia bomba. El caso de la niña perdida y luego hallada muerta. Acaparó todos los reflectores y ahora todos hablan del caso. Sé que es indignante, pero no es igual de indignante como el caso de los 49 niños muertos en la guardería ABC, pero claro, todos los reflectores enfocaron al caso de la niña Paulette. El caso de los estudiantes asesinados por el propio ejército en Juárez, Monterrey y Durango. Y también, ¿qué les parece que mientras Televisa se dedicaba a engrandecer el caso de Paulette, ni enterada estaba del terremoto que azotó a Mexicali? En serio, eso era muy importante. Mas sin embargo jamás se tocó en los noticieros. El dinero mueve al mundo. Entonces, ¿qué sucedió? ¿La madre quería deshacerse de Paulette debido a su discapacidad? Bueno,
Se supone que era una carga para ella. Entonces, en una de sus pláticas con el futuro presidente de México, se le menciona que las cosas no iban muy bien y que tampoco iban muy bien para la mamá de Paulette. Tal vez se le propuso hacer una movida de desvío de atención por las cosas que estaban pasando. A cambio recibiría apoyo monetario del país. Es una teoría simplemente, pero igual no sabemos qué pasó en realidad. Al final de todo, el caso se cerró como un accidente. Básicamente eso fue lo que sucedió y podríamos decir que todo esto quedó impune. Pero hey, eso no es todo. 2 años después, Enrique Peña Nieto ascendió como presidente y wow, nadie supo y nadie se acordó de los 49 niños muertos, de los 2 estudiantes asesinados en el TEC de Monterrey, asesinados por el mismo ejército. Nadie recordaba a esos chicos. ¿Y qué pasó con la niña Paulette? Wow, solo fue un accidente, nadie la asesinó, no fue culpa del gobierno, solo fue un accidente. Porque claro, no le convenía al gobierno hacer una cortina de humo en donde se demostrara que la culpable había sido la misma violencia del país. Le convenía que hubiese sido simplemente un accidente, tal como sucedió. Pero en fin, tú tienes la última palabra. Sí. ¿Pero qué te platico? Estos son de la escuela. Sí. Antes de irme los dejo con una frase célebre de una película de ese mismo año. Dígame la neta, Mikoshi, que no siente nada de matar a alguien así como así. Digo, ¿no le da miedo irse al infierno? El infierno ni que la chingada. El infierno es aquí merito.